La primera sesión oral esta mañana titulada Sustentabilidad y Urbanismo. Vamos a tener 4 conferenciantes. Les recalco que tenemos 15 minutos para hacer las presentaciones, por favor, y luego de las presentaciones entonces podemos tener la sesión de preguntas y respuestas. Nuestra primera presentación está a cargo de Mara Rosa Baños. Ella trabaja para el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional en México, y ella nos va a hablar sobre la multi e interdisciplina en los programas de posgrado que abordan como temática la sustentabilidad. Le damos la bienvenida a Mara Rosa Baños. Gracias. Buenos días. Quiero aprovechar para agradecer a los coordinadores del evento por esta oportunidad de hacer esta presentación vía electrónica. Voy a empezar, y como tengo muy poco tiempo, quiero empezar con una cuestión que tiene mucho que ver con la sustentabilidad, como nosotros ya generalmente sabemos. La perspectiva del desarrollo económico que está generando la crisis ambiental. Esto lo han retomado muchos organismos internacionales y se ha planteado precisamente por parte de estos la necesidad de realizar un cambio profundo en la forma en la que se está llevando a cabo el desarrollo económico por las implicaciones ambientales que tiene, las cuales ya son de mucho riesgo. Quiero hacer un recuento prácticamente de cómo empezamos en esta vía, porque sabemos que nuestras políticas educativas no provienen propiamente de nuestros gobiernos, sino que están influenciadas prácticamente por estos organismos internacionales. A partir del 72, primero en el año de 1968 se reconoce precisamente la relación que existe entre medio ambiente y desarrollo, con suma preocupación. En el 72 la UNESCO plantea la necesidad de un cambio profundo en el estilo de desarrollo y los valores de la sociedad, los patrones tecnológicos, las políticas de producción y consumo. Bueno, todo esto que tiene que ver con la perspectiva del desarrollo. En 1992 pues seguimos con la Agenda 21 y se plantea que tenemos que reducir la huella humana en el medio ambiente, y en 2005, me voy a saltar varios acontecimientos, en 2005 se declara el decenio de la educación para el desarrollo sostenible. Este decenio pues abarcaría estos últimos 10 años que hemos tenido, y se empiezan a realizar los primeros informes. El primer informe de lo que está pasando en la educación se plantea en el mundo, lo redactan en 2009, y prácticamente en estos años pues las instituciones de educación superior plantean que ya tienen algún proceso para conducir a un cambio en la perspectiva de las instituciones más hacia cuestiones ambientales. Aquí es importante mencionar que se menciona en el informe 79 países declararon tener un órgano de coordinación para la educación de desarrollo sustentable, pero no declararon cómo funcionan, cómo se creó ni cuáles son sus funciones, ¿no? El segundo informe fue de 2012, en donde se precisa que pues es necesaria una educación para el desarrollo sustentable para transitar a una economía ecológica, una economía muy diferente, con principios y valores, conocimientos, etcétera, diferentes, y se plantea en este informe, en 2012, la construcción de un prisma, más bien de 4 prismas, en donde se plantea qué tipo de educación tendríamos que tener. El primer prisma es la perspectiva integradora, basada en una perspectiva holística, que esto tiene que ver precisamente con la multi, inter y transdisciplina, que precisamente toca el tema de esta presentación. Un prisma crítico, en donde se ponga en juicio
los modelos dominantes que son insostenibles, específicamente esta idea de crecimiento económico, los patrones consumistas, el estilo de vida, etc. Un prisma transformador que va de la concientización al cambio en las cuestiones aplicadas, prácticas reales. Un prisma contextual, sustentado en el reconocimiento de que no hay una sola forma de vivir. Y bueno, aquí está prácticamente cómo se relacionan los prismas. Esta es una propuesta prácticamente de integración mía. De acuerdo al segundo informe, bueno, ¿qué sucedió después de estos que ya habían corrido casi 7 años de esta apuesta de política de la UNESCO? Bueno, pues prácticamente pues no ha habido una recepción suficientemente significativa en las instituciones de educación superior. Prácticamente seguimos haciendo casi lo mismo. Aquí es muy importante mencionar que a pesar de este impulso y que la UNESCO plantea esta necesidad de transformación radical en nuestros sistemas educativos, pues prácticamente no se ha logrado mucho de acuerdo a estos informes. Y precisamente hay una perspectiva de reformas a las instituciones de educación superior en nuestros países que van precisamente hacia otro lado, hacia el fortalecimiento de esta perspectiva de desarrollo económico tradicional, en donde se plantea precisamente a través de una perspectiva teórica que se llama capitalismo académico, que las instituciones de educación superior tienen que entrar a la lógica del mercado a través de varias especificaciones que tienen que ver con sus servicios. Y bueno, estamos en una lógica en este momento prácticamente en los países latinoamericanos de cuasi mercado, porque ya se comercializan varios de los servicios de nuestras instituciones. Y bueno, seguimos bajo la construcción de planes y programas de tanto licenciatura como posgrado, con una lógica sustentada en el capitalismo, a partir de la perspectiva de la educación, de la sociología de la educación o de la pedagogía crítica. Aquí se plantea precisamente cómo funciona la educación para reforzar, construir y ser una vía de consolidación del capitalismo por parte de estas instituciones de educación superior. Y esto tiene mucho que ver precisamente con la problemática que tienen que enfrentar las instituciones de educación superior. Bueno, existe una diferencia muy importante entre los planteamientos que se realizan por parte de la UNESCO. La UNESCO dice que sí tenemos que transitar a una economía ecológica, nada más que las propuestas de organismos internacionales en esta lógica, la CEPAL, Banco Mundial, etcétera, específicamente en el ámbito económico, están planteando más una vía hacia una sustentabilidad, débil, y a pesar de ello, pues prácticamente no hemos podido lograr mucho. Aquí es importante hacer una distinción entre una educación crítica al capitalismo y una educación para transitar, como lo mencionaba la UNESCO, a una economía ecológica. La primera mantiene una perspectiva más individual y desarraigada, y la segunda se plantean binomios, más bien este es un trinomio: economía, ecología y sociedad. Y bueno, y esto tiene que estar sostenido pues con una composición y una organización social diferente, que puede dar el sustento lo puede dar en el área económica una perspectiva como la economía solidaria, en donde se tiene que construir y reconstruir este entramado social que está prácticamente perdido. Y aquí es muy importante mencionar cuál sería la diferencia entre la perspectiva del desarrollo económico tradicional y los principios que sujetarían a una transformación hacia una economía ecológica, que precisamente se presentan en esta figura, en donde se retoman los elementos de economía ecológica y economía solidaria para ver las transformaciones en el ámbito de la producción, de la consumo y distribución. Y bueno, aquí les comentaba precisamente que existe una diferencia. Una sustentabilidad fuerte estaría ligada precisamente a una economía ecológica y solidaria, desde el marco teórico que nosotros conocemos, que es la economía ecológica. Y aquí la sustentabilidad débil derivaría en
pues prácticamente el desarrollo económico sustentable en el ámbito más de la economía ambiental, ¿no? Hacer una serie de transformaciones, prácticamente enmiendas de cierto tipo de actividades que están generando mucho daño y generar mercados para cada vez más recursos naturales. La inclusión de la variable ambiental en mi país prácticamente la promovió la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que se llama NUYES, en 1985. Las instituciones de educación superior han incluido esta dimensión pues, a través fundamentalmente de comités, hay comités ambientales, agendas y programas especializados, entre otras, pero no hemos tocado prácticamente mucho la cuestión curricular ni los contenidos de los programas. El aspecto ambiental del currículum prácticamente hay algunas, en este caso se está tratando de incluir fundamentalmente, se piensa que tiene que ver con actitudes y valores, que es lo que de cierta manera podríamos aludir en el sentido de la economía ambiental, que están vinculadas a las competencias. Nosotros sabemos que pues, casi todas las universidades por este régimen de política educativa internacional pues, trabajamos a través de las competencias. Y bueno, la definición de las competencias de cada tema de aprendizaje, así como el manejo de las herramientas didácticas y tecnológicas, se pretende que pues daría un aprendizaje integrador y pertinente. Esta perspectiva de integración es muy importante porque es la que tiene que ver con la perspectiva multi-inter o ya un nivel muy avanzado transdisciplinar. De acuerdo a algunas revisiones teóricas respecto a la sustentabilidad y la interdisciplina, se plantea una cuestión muy crítica que precisamente deriva del conocimiento disciplinar y de sus consecuencias. Se dice que un especialista se podía definir como alguien que sabía más y más sobre menos y menos y que precisamente concuerda con las consecuencias que tenemos actualmente de lo que está generando el conocimiento. ¿Qué es lo que en última instancia plantearía la interdisciplinaridad en la cuestión de la educación? Pues tendría que replantear cuál tendría que ser el propósito de la educación, y esto es muy interesante porque en la construcción del diseño curricular pues hay diferentes perspectivas de construcción de diseño curricular, pero una muy interesante es la resolución de problemas. Y bueno, al final el objetivo sería reconstruir lo que se enseña. Lo enseñamos. Aquí hay un esquema prácticamente de cómo se podrían vincular interdisciplina y sustentabilidad a partir de algunos autores que he revisado. Los que más están trabajando este tipo de temáticas están fuera de América Latina. Tenemos la interdisciplina con la dimensión epistemológica y metodológica y la sustentabilidad con la dimensión normativa. Sí. ¿Cómo se identifican los currículums, los diseños curriculares interdisciplinarios? Pues prácticamente con este esquema se identifican, evalúan, integran, y en esta integración pues se integran teorías, información, datos, etc. Bueno, ¿qué tenemos en México? No voy a poder terminar la presentación, pero más o menos les voy a dar un esquema de cómo estamos. En 1993 se tenían 79 maestrías que se supone que abordaban el tema de sustentabilidad. En el 2001 se supone que aumentaron a 281. Esto es una información tomada de un informe de la NUYES, un informe de una institución nacional. Y bueno, los resultados que nosotros encontramos con una base de datos del 2003 de la misma NUYES es que actualmente tenemos 126 maestrías vinculadas a sustentabilidad, sin embargo, nada más 98 con matrícula, lo que representa en total, si tenemos 5.988 maestrías en México, representan 2.1% de las maestrías. ¿Cuáles son los resultados preliminares de la revisión de objetivos y planes de estudio de estos posgrados? Pues que a pesar de que los programas manifiestan ser interdisciplinarios, en los planes de estudio las líneas de aplicación y generación de conocimiento pues no están generalmente más integradas de forma disciplinar. Los planes de estudio no presentan ninguna estrategia de integración vertical o horizontal entre las líneas de generación y aplicación de conocimiento. Las asignaturas se construyen, a pesar de que se tienen cuerpos multidisciplinarios, pues las asignaturas se siguen construyendo disciplinarmente y las asignaturas optativas se presentan como un mecanismo de integración, pero no se plantea cómo se integran, ¿no? Entonces, en términos generales es lo que les puedo decir en este corto tiempo. Muchas gracias.
nuestra próxima presentación será ofrecida por Manuel Ángeles y Alba Eritrea Gámez de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en México. Un agradecimiento de mi parte y de parte de mi coautora, la doctora Alba Gámez, por la amable invitación a estar con ustedes en este muy importante congreso. Venimos del noroeste de México, el estado de Baja California Sur, de la ciudad capital, La Paz, y queremos hacerles una presentación que tiene que ver con la sustentabilidad urbana vista desde dos perspectivas, como veremos en un momento. Como antecedentes tenemos tres tipos. El primer tipo de antecedente tiene que ver con la naturaleza y la forma que toman los procesos de urbanización en la actualidad. En primer lugar, estamos hablando desde los 1970 como una cosa virtual y desde mediados de la década pasada como una cosa supuestamente real de una era urbana, es decir, un momento por primera vez en la historia en que la población urbana supera a la población rural. En segundo lugar, estamos hablando de un fenómeno que las Naciones Unidas caracteriza con el término anglosajón urban divide, es decir, la división urbana que existe en términos del desarrollo desigual tanto entre ciudades como al interior de ciudades. En el sur global, por ejemplo, Paul Byron hablaba de enormes ciudades del tamaño de Roma, por ejemplo, guardando las proporciones modernas, y les denominaba Romas sin imperio. Mike Davis a las ciudades del sur les llama planetas de miseria, o sea, Planet of Slums. Iztapalapa en la Ciudad de México, con una densidad poblacional de 17.500 habitantes por kilómetro cuadrado y un alto índice de marginación generalizado, es ejemplo también. Y finalmente Calcuta, donde un estudioso hindú nos dice que ahí Darwin supera a Keynes. Y finalmente la tercera manera en que se está viendo la urbanización en estos días es lo que Henri Lefebvre llamó la urbanización planetaria cuando escribió en 1970 su libro La Revolución Urbana, o lo que Neil Brenner de la Escuela Graduada de Diseño de la Universidad de Harvard llama los estudios urbanos sin un afuera, sin un exterior, y donde Matthew Gandhi nos pregunta, bueno, ¿dónde termina la ciudad? Y aquí tenemos una evidencia de eso. ¿Qué más urbano que los satélites de comunicaciones que pululan alrededor del planeta? ¿O qué más urbano también que el planeta Trantor de la trilogía de Isaac Asimov sobre aquellas cuestiones del imperio? Una ciudad totalmente subterránea con 50.000 millones de habitantes y donde la luz del día se veía solamente en algún fin de semana de vacaciones. Otro segundo punto que tenemos que ver para estudiar los procesos actuales de urbanizaciones, los procesos de neoliberalización que azotan nuestros tiempos. En el
el llamado primer mundo desde los 70, en el sur global desde los 80 o desde los 70 con Pinochet, desde los 80 en México y otros países más. El efecto urbano es el siguiente, según Emilio Pradilla: la generación de metrópolis gigantescas, ciudades dispersas, ciudades privatizadas, ciudades fragmentadas, ciudades desiguales, excluyentes, plagadas de informalidad, de conflicto, de violencia, de criminalidad y finalmente una ciudad depredadora, tal que Juan Martínez Saliera, quien se mencionó en la conferencia magistral, nos dice de que ninguna ciudad de más de 100,000 habitantes puede ser sostenible. La cuestión de la sustentabilidad urbana había sido ya tratada por Engels en 1844, examinando la situación de Manchester por Marx con el concepto aquel del Gattungswesen o la brecha metabólica de la que habla en el primer tomo del Capital. Por otra parte, el informe Brundtland de la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo nos dice: el desarrollo sustentable implica límites, pero no límites absolutos, no los límites que implica, por ejemplo, la economía ecológica, es decir, los límites que fijan los procesos entrópicos, sino más bien aquellos que la tecnología y la organización social en el momento puedan permitir. Brinco esto para ver cómo estamos a 23 años después de la primera cumbre de Río de 1992. Los anillos concéntricos, aquellos que significaban o simbolizaban el desarrollo sustentable, resultaron en realidad una quimera, y el desarrollo sustentable resultó ser más de lo mismo, es decir, prevalece el BAU, business as usual, y la problemática en los tres niveles, económico, ambiental y social, es aún más difícil y más de mayor envergadura de lo que fue cuando la comisión emitió su informe. Aunque el PIB es 3 veces mayor en la actualidad que en 1970, las fallas sistémicas, las tremendas crisis financieras, ecológicas, alimentarias, migratorias, etc., son muchísimo más importantes y mucho más grandes de lo que entonces. En ese sentido, entonces, tal vez la principal aportación de la Comisión Brundtland haya sido simplemente el hecho de poner en la mesa de discusión el concepto de sustentabilidad, pero sin embargo esto ya se ha desvirtuado de tal manera de que ahora lo verde es un negocio, y aún el ejército estadounidense, cuando invadió a Vietnam, se llamó un ejército verde, ¿no? Green Boots on the Ground. Era el lema del Departamento de Defensa estadounidense en aquella triste nación. El concepto que ampara la sustentabilidad desde el punto de vista que he estado viendo, es decir, el que tiene que ver con el desarrollo sustentable, es el llamado, la llamada teoría de la modernización ecológica, que no es de origen una
una noción ecológica, sino más bien una sociológica, pero sin embargo utiliza los mismos preceptos, es decir, el capitalismo verde de la economía, del desarrollo sustentable, es decir, la confianza plena en que la introducción de nuevas tecnologías aunada al manejo el manejo correcto, dicen ellos, de los instrumentos del mercado, es decir, el sistema de precios va a venir a dar la solución hacia la sustentabilidad urbana. En contra de eso, y me voy a brincar para ver de una forma alternativa que también se discutió de cierta manera en la conferencia magistral. Me refiero ahora a la ecología política urbana. En la primera sesión se habló de la ecología política, punto. Ahora hablo de la migración o la introducción de los conceptos de la ecología política en el ámbito urbano. Fundamentalmente por razón de que la ecología política per se trata fundamentalmente de problemas localizados en las áreas rurales, como ya también ilustró el doctor Aguirre, y esta ecología política urbana depende de tres conceptos fundamentales. Primero, una concepción dialéctica entre la naturaleza y la sociedad, es decir, en un sentido muy espacial, reconocer la necesidad de adoptar el principio de la producción del espacio que mencionan Lefebvre y Neil Smith. Pasó al segundo principio, un análisis histórico-geográfico basado en el materialismo, es decir, en esta última línea que puse en alemán, Stoffwechsel, se conforma o se lleva un cambio en forma. El cambio metabólico lleva a el cambio en la forma. Y finalmente, un entendimiento profundo de las relaciones de poder que se dan en las zonas urbanas. Se habla, por ejemplo, ahora de una enorme sequía en la parte norte de esta isla, y sin embargo han quedado exentas del racionamiento que esta sequía ha ocasionado en determinadas áreas, las áreas turísticas, por ejemplo, y obviamente hay un justificante para eso, ¿verdad? El justificante es el valor económico de cada litro de agua en la zona turística en relación al valor económico en cualquier otra parte, o bien la generación de empleo por el turismo y la no generación de empleo en canales, por decir algo. Pero sin embargo, hay que tomar en cuenta también quién recibe los beneficios del turismo, es decir, a dónde van a parar las ganancias y quién las recibe y por qué. Y ahora me dicen que se terminó el tiempo, así que adiós. Ahora tenemos con nosotros al señor Raúl Matos Flores, de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, con el tema La vegetación urbana como factor de influencia en valores de venta residenciales. Bienvenido. Buenos días a todos. Como ya vieron el título de la presentación, la vegetación urbana como factor de influencia en valores de ventas residenciales.
si nos vamos desde el punto de vista puro económico, el suelo pues, se considera uno de los que son los pilares de lo que son las actividades sociales y económicas dentro de una sociedad. Por lo tanto, cuando vamos a estar trabajando con el aspecto de valoración, en este caso residencial, pues esto se convierte en un factor importante. El valor del suelo, deben pensar que es un concepto principalmente económico. Sin embargo, cuando vamos a enumerar lo que son los atributos de ese suelo, pues existen una serie de puntos que coinciden entre lo que son la economía y la geografía. Particularmente los dos que les indico acá. Cada predio de suelo es único en su localización y composición, y el suelo es físicamente inmovible. Cuando al uno ver los procesos de lo que es valoración de una propiedad, usualmente se resumen o se categorizan más que nada en tres áreas, principalmente las que son las condiciones estructurales del inmueble, la superficie de ocupación, la cavidad que tiene, cuántos años es que tiene ese inmueble. Se analizan también las dotaciones que puede haber o que le pueden servir a ese inmueble, hospitales, escuelas que estén cercanas, la seguridad que pueda existir en el área. Y el entorno, pero el entorno usualmente se analiza más bien, y sobre todo aquí en Puerto Rico, desde el punto de vista de cuáles son las facilidades que puede tener la comunidad donde me estoy ubicando. Tiene piscina, tiene canchas de tenis, tiene una casa club, etc. Estas son las variables que usualmente un evaluador de un inmueble, un tasador, va a tomar en consideración al momento de evaluar. Pero usualmente lo que son valores desde el punto de vista ambiental, de lo que es la calidad del ambiente, de la vegetación que puede existir en el espacio, etc., el aspecto visual que pueda tener la comunidad, no son factores que se toman en consideración, por lo menos aquí en Puerto Rico, que es el caso que yo pues, trabajé. Uno de los preceptos de la economía ecológica es que el ser humano debe vivir de una manera sustentable con las demás especies y recursos naturales que el planeta ofrece. Pero realmente nosotros, cuando nos mudamos a comunidades como esta, ¿estamos viviendo de manera armónica con el ambiente? ¿O es que realmente nosotros, al ocupar espacios como este, estamos haciendo una alteración total de lo que es el espacio, de lo que son las condiciones geográficas naturales como la topografía, la vegetación persistente, los cuerpos de agua, etc.? Estamos alterando totalmente el ambiente y no estamos cumpliendo con ese precepto de la economía ecológica. ¿Qué es lo que yo he tratado de hacer acá? Pues miren, tratar de tomar esos principios o esos conceptos que por naturaleza pues el evaluador del inmueble va a utilizar para dar esa evaluación, de darle un valor económico al inmueble y tratar de ver cómo solamente integrando un factor, el factor vegetación que puede existir en el espacio, puede alterar o no ese valor de inmueble y si realmente es significativo o no lo es. Se ha estado trabajando mucho en esto, sobre todo en épocas recientes, y se está tratando de ver cómo las comunidades, más que ser estos modelos híbridos en la línea de los hermanos Levitt, que se tomaba un espacio, se desmontaba por completo, se le alteraba totalmente la topografía y simplemente se sembraban casas, que realmente era lo que se hacía, cómo se pueden ir integrando otros valores, entre otros factores, y uno de los que más ha estado predominante en la literatura recientemente es el espacio, el aspecto vegetal, los árboles o el contenido vegetal dentro de ese espacio. Cuando se analiza, Wolf en un escrito que hizo hace unos años atrás, analizó el costo, comparó lo que era el costo de hacer un movimiento de tierra total o hacer una alteración total de lo que es el espacio donde se va a hacer la construcción versus construir conservando los árboles. Y esta gráfica que le muestro aquí, pues un poco trata de sintetizar eso. Se establece que cuando se trata de hacer un desarrollo, viendo lo que es la conservación máxima de las especies vegetales que existen en el espacio, el desarrollo incrementa en un 5.5%. Pero cuando ustedes ven las gráficas, por ejemplo, en la esquina inferior derecha, si solamente se hace un movimiento donde se trata de conservar dos terceras partes, de lo que eran las especies vegetales que ocupaban el espacio originalmente, al momento de vender el inmueble, el mismo aprecia en un 37%. O sea que
tal cosa como que para poder construir, pues hago un movimiento de tierra completo, siembro y después que la vegetación crezca como cuando quiera, pues realmente no se sustenta, sino que los estudios poco a poco han ido evidenciando de que sí, si yo hago un proceso de urbanización donde tengo en consideración el factor geográfico preexistente, vegetación, agua, etcétera, al momento de vender el inmueble se puede vender y usualmente se vende mucho más caro. Este es un ejemplo que fue uno de los primeros que en Puerto Rico pues comenzó un poco a sonar con este asunto en el 92, Sabanera de Sidra. Fue el primer concepto donde tomaron lo que era originalmente una finca, que era una vaquería. Y ellos amoldaron todas las viviendas a la topografía preexistente. Ellos no hicieron un mínimo de movimiento de tierra, prácticamente no eliminaron árboles, incluso la charca de retención que hacían la convirtieron en un laguito, que es el área recreativa, que es la entrada a la comunidad. Y esta es una de las primeras comunidades que un poco abrió la puerta para que este tipo de concepto de desarrollar, pero tomando un poco más en consideración el aspecto del ambiente, pues se tomara en consideración. Al iniciar, el desarrollador pues lo que vela es por su bolsillo, y lo que ha hecho es que este concepto más bien se ha convertido en un tipo de desarrollo para clases económicas acomodadas, porque realmente el hecho de venderlo como que es una comunidad exclusiva que se amolda a los aspectos preexistentes, pues hace que se aprecie y se venda mucho más caro. ¿Qué fue lo que yo hice? Pues para hacer un análisis utilizando conceptos de lo que es la valoración hedónica, yo lo que hice fue tomar una serie de factores, esos factores típicos que se utilizan para hacer la valoración de un inmueble residencial en este caso, pues analizarlos y luego sumar el factor vegetación que existía en el espacio para ver si ese aspecto realmente en el caso nuestro de Puerto Rico tenía un impacto o no en el valor de la propiedad. Valoración hedónica de manera bastante simple para los que no entienden, pues se fundamenta en la idea que si un bien está constituido pues por una serie de atributos, en el caso del inmueble es pues la edad que tiene, la cantidad de baños, superficie de ocupación, etc. Entonces se puede asumir que ese precio de mercado en que se va a vender el inmueble surge de lo que es la suma de los precios individuales de cada uno de esos atributos. En este caso, como les dije, analizo primero esos atributos y luego inserto el atributo vegetación para ver si tienen un impacto o no. El ejercicio lo hice en Cagua, vivo allí, por eso pues lo selecciono, además que tengo muchos datos ya para el área, pero para los que no son de acá, pues Caguas queda en el centro oeste de la isla, un área de valle, constituido por prácticamente todo tipo de vivienda o modelo residencial, unifamiliares, dúplex, condominios, etc. O sea que tengo toda la variedad de tipo de vivienda típica que se da en la isla dentro de un espacio concentrado. Y las variables que yo utilicé para correr ese modelo hedónico inicial, pues incluyen desde si la comunidad cuenta con un control de acceso, si tiene piscina, si tiene gaseo, si tiene cancha de tenis, si tiene gimnasio, parque de béisbol, cancha de voleibol. Dentro de las estructurales, pues la superficie de ocupación del inmueble, cuánto era el tamaño del solar, cuántos años tenía, cuántos baños tenía. Y luego inserté dos factores geográficos. La cercanía que tenía ese inmueble al centro comercial más cercano, eso para mucha gente es muy importante al momento de decidir, y cuán cerca estaba desde un acceso de transporte nacional, en este caso cuán cerca estaba ese inmueble de una entrada de autopista. Al correr el modelo de regresión, que es el corazón de lo que es el modelo hedónico, yo tomé una serie de consideraciones, pero principalmente dos: el coeficiente de determinación múltiple, R2, que yo quería ver cuán grande era, cuán alto era el valor para ver cuánto explicaba el mismo las variables dependientes, y el VIF, el Variance Inflation Factor, que realmente este factor lo que me va a estar diciendo a mí es si existen variables que se están analizando que den redundancia unas con otras. Por ejemplo, yo decir cantidad de cuartos, puede ser que salga en algún momento algunos modelos redundantes con lo que es la cantidad de baños, por ejemplo. En algunos modelos surgen. Se utilizó una herramienta dentro de un programa de SIG, ArcGIS,
que se llama regresión exploratoria, que esto lo que hace es que uno entra todas las variables, en este caso fueron 19 las que yo utilicé, y ella hace una corrida y trata de establecer o predecir establecer cuáles son las combinaciones de variables que cumplen con los criterios que yo estoy estableciendo en términos estadísticos. Y esto es una prueba que uno corre con 19 variables por lo menos. El modelo estuvo corriendo en una máquina bastante buena, cerca de 1 hora. Luego que yo obtuve las variables, entonces entro en el factor de vegetación. ¿Cómo yo obtuve la vegetación? Pues yo tuve una imagen de satélite y lo que hice fue que calculé un índice de vegetación, y voy a acelerar porque me quedan poquitos minutos. Ese índice de vegetación a mí lo que me da es unos valores que van desde negativo 1 hasta 1, y de manera bien simple, mientras más cerca de 1 es que mayor densidad vegetal hay, más cerquita de negativo 1 es que suelo desnudo, concreto o agua, no tienen vegetación. Tuve 190 ventas residenciales para el año 2013 y luego con el mismo programa de SIC yo lo que hice fue que obtuve o saqué el valor que me había calculado el índice de vegetación con la imagen, yo lo extraje y lo incluí dentro de las variables en la base de datos de los vectores, que son los puntitos rojos que usted ha visto, fueron todas las ventas que yo utilicé. Y ya entonces tenía no solamente la variable de la vegetación, sino las otras de cada uno de los inmuebles. Cuando hago entonces el análisis, las variables que aquel modelo de regresión me indicó, me dijo que las variables más importantes para hacer esa valoración era el tamaño del lote, la edad del lote, el área de la propiedad en metro, si tenía control de acceso, cancha de tenis, índice de vegetación y valores cancha de voleibol. Y voy a acelerar aquí porque se me acabó el tiempo para darle la última. Todo esto son resultados que me comprueban que en efecto estaba corriendo el resultado final. Si yo voy a utilizar estos datos para predecir en términos de la vegetación, que es el más que me interesa, que es el que estoy incluyendo ¿no? Ok, por cada valor el valor, como les dije, el índice de vegetación iba de negativo 1 a positivo 1. En el caso de Caguas me dio de 0.09 hasta 0.48. Por cada valor porcentual de esto que sube, por cada 0.1, la propiedad se puede aumentar en valor $15,224.75. Y estos otros son los otros coeficientes. Por cada metro cuadrado de solar son $7.02. Por cada año que tenga la propiedad, pues pierde $800.77. Por cada metro cuadrado de superficie de ocupación gana $741.91. Si tiene control de acceso, la propiedad aprecia $30.954. Si tiene cancha de tenis, 11.000, cancha de voleibol, 6.000, y por cada índice percentual de vegetación, 15.224. Así que en conclusión, sí gana la existencia de vegetación, sí permite que la propiedad aprecie y tenga un valor. Cualquier duda, raulmato.flores, Gmail. Muchas gracias. Nuestro próximo conferenciante tendremos nuevamente al señor Manuel Ángeles. El trabajo Indicadores de Calidad de Vida en La Paz, Baja California Sur, México, lo realizó con Miriam Bautista, Gersaín Avilés y Alma Lidia Cota. Bueno, esta vez son solamente 9 láminas, pero que el tiempo en pen alcance. En realidad, la idea detrás de esta presentación es la tesis de doctorado de Miriam Bautista, de la cual soy director, y entonces su capítulo 3 tiene una parte empírica que trata sobre la medición de la calidad de vida en La Paz.
Lo demás es una parte teórica que tiene que ver con Max Neff, que tiene que ver con Amartya Sen y Martha Nussbaum y otros autores de esta, Julio Goldwyn, especialmente con la cuestión del uso del tiempo, etc. Pero bueno, aquí reportamos únicamente sobre esta encuesta de calidad de vida que levantamos el año pasado en muestro el mapa de Baja California Sur, el Golfo de California, la costa del estado de Sonora, la ciudad de La Paz, la mancha urbana de La Paz, otra vez desde 1888 hasta la fecha, y la última versión del Plan de Desarrollo Urbano de La Paz de 2007, en donde esto está al revés, en lugar de esta punta debe ir hacia arriba. O sea, lo que tienen ustedes hacia este lado es en realidad el norte de La Paz. Y aquí lo que quiero hacer notar es que las zonas amarillas son en realidad zonas construidas donde hay casas, habitación, negocios, etc. Y las zonas rosadas, es decir, todo alrededor del litoral, son zonas que el propio Plan de Desarrollo Urbano ha reservado para el turismo. O sea, acá se están construyendo o se van a construir enormes mega desarrollos turísticos que entonces van a envolver a toda la ciudad. Ahora, en La Paz lo que pasa es que, a diferencia de Puerto Rico, una vez que se construyen estos desarrollos, las playas quedan totalmente privatizadas, es decir, no hay acceso a la población para nada. De ahí en adelante, la playa es entonces del desarrollador y del hotel y de quien compren las viviendas ahí. Entonces lo que queremos hacer con este estudio de calidad de vida es, uno, dar a conocer el futuro alternativo de La Paz, sea de no haber acción ciudadana en su contra, y dos, cuál sería el cambio en la calidad de vida del paceño si esto de llegada. Y para eso hicimos una encuesta que este es de nuevo el mapa de La Paz con la punta ahora sí para arriba, y hicimos una encuesta cuyos resultados se resumen en esta gráfica, que yo sé que no pueden ver porque yo tampoco la puedo ver, de hecho, la tengo mucho más cerca, pero en términos generales déjenme decirles cómo es La Paz y de dónde viene esta idea. En 2011 el Banco Interamericano de Desarrollo tuvo la idea de nombrar a La Paz como una ciudad sustentable y emergente, la cuarta ciudad con ese título, ese apelativo del propio banco en América Latina. Otra era Trujillo en Perú, Montevideo, una en el Caribe, más al sur de Puerto Rico, y la otra La Paz, 4, más una quinta que nombraron el año pasado, la ciudad de Campeche, también en México. Ahora, el banco viene con la idea de convertir a la ciudad, con el apoyo de los grupos de interés dentro de la ciudad de La Paz, en una ciudad turística, una ciudad construida para segundas residencias de extranjeros, mayormente canadienses y mayormente estadounidenses de California. Ahora bien, para eso se hicieron una serie de estudios de calidad de vida en La Paz, contratándose a una encuestadora muy famosa mexicana del Distrito Federal, la encuestadora Berumen y Asociados, que por cierto fue la encuestadora de Andrés Manuel López Obrador en la campaña presidencial de 2012. Pero bueno,
viene Andrés Manuel, viene una consultora de la Universidad de Harvard y determinan que en La Paz hay plena tranquilidad y solamente 4% de pobreza por ingreso. Al mismo tiempo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval, nos dicen otra cosa. Nos dicen en La Paz hay 31% de pobres, 31% de vulnerables, es decir, están aquí en la orillita de caer en la pobreza y solamente un 30% de la población no es ni pobre ni vulnerable. Y ante esta disyuntiva hicimos nosotros hacer nuestra propia encuesta, financiada por cierto por una ONG de San Diego, pero que está instalada en La Paz, y los resultados son estos. Aquí la parte naranja tiene que ver con el empleo, es decir, a prácticamente una tercera parte de la población de La Paz está preocupada por su empleo, porque no le alcanza el ingreso que tiene o porque no tiene empleo. Otra buena parte, la parte azul, está preocupada por la dotación de agua que tenga la ciudad, porque después de todo nosotros vivimos solamente de agua subterránea y agua fósil y no tenemos absolutamente ninguna corriente superficial. Otra también significativa está preocupada por el uso del espacio público, es decir, ya hay mucha conciencia de lo que está sucediendo porque ha habido intentos de privatización de una de las playas más tradicionales de La Paz, la playa Balandra, que tiene un hongo simbólico que de hecho simboliza también la ciudad de La Paz, y otra un poco más lejana, la playa de Pichilingue, donde un Alejandro, antiguo alcalde de Tijuana, quería hacer un mega desarrollo de 24,000 unidades habitacionales. Ahora, 24,000 unidades habitacionales divididas entre residencias y hotel suponen una población de alrededor de 100,000 habitantes. La Paz ahora tiene 215,000 y ya no tenemos agua. La solución para este problema iba a ser construir con fondos públicos 2 desaladoras en la zona norte de la ciudad para servir exclusivamente a los desarrollos turísticos nuevos, y estas 2 desaladoras en conjunto producirían la misma cantidad de agua que todos los paseños tenemos ahora para todos los usos. El sector público paga, se administra por el sector privado, y el consumidor final, dado que el costo de producción de la desaladora es muy alto, viene a ser subsidiado al usuario final, de nuevo por el sector público. Entonces el problema del empleo o del ingreso, el problema del agua y el problema del uso del tiempo salieron ser entonces los 3 principales problemas: que el uso del tiempo y el espacio, el tiempo de movilidad de un lugar a otro, dada la muy gran expansión de la mancha urbana en los últimos 15 años. Resultaron ser los problemas más importantes en esta encuesta que levantamos en la mancha urbana de la ciudad. Estamos ahora actualizándola con otra para toda la zona que les mostré en el mapa del plan de desarrollo urbano, es decir, para hacer una encuesta de lo que la oficialía mexicana llama el centro de población de La Paz, que incluye toda la costa, que incluiría también los lugares que son sujetos a desarrollo o los espacios que son sujetos a futuros desarrollos inmobiliarios, además de la parte que ya hicimos simplemente para recabar estadísticas nuevas.
Y finalizo esta vez con un tiempito, con una copia de un mensaje de Marx que dice: hasta ahora los filósofos han tratado solamente de interpretar la realidad, el punto es cambiarla. De hecho, la presentación anterior iba a terminar con una frase de Henri Lefebvre que dice: changer la ville, changer la vie, cambiar la ciudad, cambiar la vida. Pero no lo quería decir en francés porque está aquí mi hija y ella sabe francés y luego me corrige y me dice: así no se dice. Bueno, ahora vamos a tener 10 minutos, alrededor de 10 minutos para preguntas y respuestas a los panelistas. Ok, dice, para poder integrar la ecología, que es procesos y funciones, ¿cuáles son los límites del urbanismo y qué es un centro urbano? Así que la pregunta es, ¿cuáles son los límites del urbanismo y qué es un centro urbano? Bueno, es una pregunta larga y difícil de contestar. Un centro urbano es cualquier asentamiento que tenga más de X número de habitantes. Y el problema que viene con esta cuestión de la era urbana, es decir, que ahora vivimos en un mundo urbano, es que se basa en estadísticas nacionales que son absolutamente dispares y divergentes. Por ejemplo, en Malawi, una ciudad, es un asentamiento de 600 personas. Aquí en Puerto Rico creo que son 2.500, ¿no? En México son 2.500, para que cuente como una ciudad. Bueno, en México mismo, ¿Ya terminaron? el CONAPO, el Consejo Nacional de Población, para la red de ciudades utiliza 15.000 habitantes, mientras que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística utiliza 2.500. Y si vamos así a través del mundo, pues vemos muchas diferencias, de forma tal de que hacen la definición de qué es rural y qué es urbano es totalmente arbitraria. Además, como decía desde Lefebvre, desde 1970, lo que prevalece ahora es lo urbano. Lo urbano está en todas partes y el planeta está dominado por lo urbano, de forma tal que es muy difícil encontrar una... Ok, la primera pregunta que entró. ¿Existe un índice de calidad de vida y si existe, si es efectivo? ¿Existe un índice de calidad de vida y si existe, si es efectivo? Para Puerto Rico. No especifica. Puede contestarla como... Bueno, por lo menos en el caso de Puerto Rico tengo entendido que se está desarrollando el primero ahora mismo. Una serie de profesores de varias instituciones se han unido y están trabajando con ese índice de calidad de vida. No está culminado, pero lo están trabajando. Por lo menos para el caso aquí es lo que entiendo. Bueno, en realidad hay muchos índices de calidad de vida alrededor del mundo, muchísimos. El más sencillo no es un índice, sino un número, el ingreso por persona. Pero está también el índice de desarrollo humano, el índice de desarrollo social, el índice de competitividad social, el índice de competitividad punto para las ciudades, y están todos los derivados del llamado informe Stiglitz de 2009, que fue un informe comisionado por el entonces presidente de Francia, de Sarkozy, y fue realizado por Joseph Stiglitz, Amartya Sen y un francés de apellido Fitoussi, que se llama Viviendo Nuestras Vidas.
y ahí ellos sugieren 3 diferentes tipos de dimensión: la dimensión socioeconómica, la dimensión del tiempo y el uso del tiempo, y la dimensión ambiental. Creo yo que el único país a la fecha que ha incorporado todos estos índices, estas sugerencias más bien de manera puntual, ha sido Australia, que tiene un teclado de indicadores, digamos 60 o 70 indicadores para cada una de estas dimensiones. Entonces obviamente se vuelve un índice mucho más a lo mejor más correcto, pero también sumamente más complejo y muy difícil de interpretar, en particular cuando la tendencia de una dimensión difiere de la otra, como suele ser el caso. Suele ser el caso que la dimensión económica puede mostrar un fuerte crecimiento, como lo es por ejemplo en China, pero seguramente que la dimensión social, en el caso de la explotación laboral por ejemplo, o bien la dimensión ambiental en el caso de la urbanización masiva y la destrucción de la naturaleza, muestran resultados completamente contrarios al primero. La próxima pregunta es para Raúl. ¿Se ha hecho algún estudio en el cual se vea de alguna manera la población menos adinerada para vivir en zona urbana con la misma cantidad de áreas vegetales? Por lo menos en el caso de Puerto Rico, no. En el caso de Puerto Rico particularmente, todos los estudios que se han hecho en términos de valoración pues van desde la línea bien típica, más tradicional de lo que es la valoración del inmueble, utilizando sus condiciones estructurales más que nada. Las condiciones del entorno geográfico, poco a poco, algunos estudios han ido introduciéndolas en los últimos años, incluso son muy pocos en esa línea como quiera. Y la parte desde el punto de vista de condiciones del entorno se comienzan a considerar ahora. Por ejemplo, el nivel de riqueza de las personas es una de esas condiciones, acceso a los recursos, la condición visual de lo que es la vista que yo puedo tener desde la comunidad donde estoy, niveles de contaminación previos que puedan existir en el entorno. Eso en estos años es que se están comenzando a tomar como variables para entrarlas dentro de la fórmula. Tal vez lo más complejo es cómo uno modelar esas variables, cómo uno obtener esos datos. Y en el caso nuestro en particular, yo siempre digo que el problema grande de Puerto Rico es la ausencia de información. No tenemos datos para prácticamente hacer nada. Todos esos datos que yo utilicé particularmente para mi estudio fueron obtenidos de bases de datos de ventas residenciales de lo que utilizan los tasadores como comparables. Eso fue lo que yo tuve que tomar y ellos no lo tienen, eso no está tabulado, eso no está, bueno, está en unas tablas bien simples, pero no está codificado, no está en bases de datos como tal, y uno pues tiene que tomar toda esa información, procesarla, etc. Todas estas otras variables, pues sí, se busca trabajarlas, pero el problema que enfrenta el investigador es cómo yo me voy a sentar a recopilar toda esa información. Muy bien. No sé si Mara Rosas nos puede escuchar. ¿Nos escuchas? Mara. Sí, estoy escuchando. Perfecto. Es que hay una pregunta para usted, la voy a leer. ¿Pudo identificar algún currículo de posgrado que podamos en Puerto Rico usar como benchmark para explorar cursos sobre economía ecológica que podamos considerar a nivel de posgrado? O sea, que cursos que usted haya identificado, que son, ¿verdad?, cursos medulares, claves, que podamos entonces aplicar acá en nuestra isla. Bueno, no conozco los posgrados de Costa Rica, no he estudiado los diseños curriculares.
Aquí en mi país prácticamente cuando se elaboran planes y programas de estudio se piensa que solamente es eso, un diseño curricular. Sin embargo, para elaborar un diseño curricular se tiene que partir de una problemática social. Si ustedes quieren saber si un posgrado trata de hacer frente a algún tipo de problemática específica, cuando ustedes leen los objetivos de los posgrados, tiene el objetivo que ser muy claro en el problema que se quiere atacar. Hay diferentes construcciones de diseños curriculares. Lamentablemente nosotros en las instituciones de educación superior generalmente estamos repitiendo el conocimiento que a nosotros nos transfirieron nuestros docentes, y cuando llegamos a ser docentes no tenemos una formación pedagógica ni cómo elaborar un diseño, ni esta parte del área de educación que requerimos para replantear el diseño o construir un diseño curricular. Entonces los planes y programas de estudio de la mayor parte de las instituciones de educación superior son una prácticamente repetición de lo que nosotros generalmente sabemos y aprendemos en nuestros posgrados, y es lamentable porque en términos prácticos tendríamos que estar rehaciendo los diseños curriculares en términos de afrontar problemáticas específicas con una visión de desarrollo muy diferente a la que está dominando toda la construcción curricular. Entonces, bueno, no podría contestar la pregunta de si se podría utilizar algún posgrado específico para Costa Rica para atender cuestiones muy aplicadas, pero sí hay cierto avance en la identificación de cómo se pueden construir estos diseños curriculares. Y esto va más para la cuestión docente, porque los alumnos son los receptores de la formación. Y bueno, desafortunadamente muchas veces lo que aparece en las pantallas y los posgrados pues es muy sintético y no alcanzamos a ver si efectivamente estos posgrados cumplen lo que van a alcanzar a llegar realmente a lo que prometen. Muy bien, Gracias. muchas gracias a usted. El último mensaje que recibí tiene 2 preguntas, las voy a leer y con eso entonces cerramos este panel. Dice, ¿existe alguna iniciativa para orientar, educar a desarrolladores en las ventajas de la conservación de cobertura vegetal en Puerto Rico? Supongo que eso es para Raúl. Y otra más general que dice, ¿qué estrategias recomiendan? ¿Qué estrategias recomiendan para lidiar con el efecto adverso sobre el ambiente de la distribución desigual del poder? ¿Qué estrategias recomiendan para lidiar con el efecto adverso sobre el ambiente de la distribución desigual del poder? Y ante la pregunta de la cobertura vegetal. Por lo menos el Appraisal Institute, que es el Instituto de Tasadores de los Estados Unidos, poco a poco ha ido introduciendo en los últimos años y orientando a lo que son los tasadores que en el proceso de valoración de inmuebles incluyan lo que son los efectos, el aspecto de la vegetación. Pero más que nada se ha limitado a que el tasador lo que evalúa es si la casa tiene un landscaping bonito al frente, si tiene alguna que otra palmita, y pues esto me va a ayudar a darle algún tipo de incremento en el valor. Pero es un paso. Habría que educarlos más en otros aspectos, sobre todo de estas técnicas de cómo ellos van a identificar si en efecto su comunidad se incluye o esa urbanización se incluye en una comunidad con un alto nivel de densidad vegetal, etc. Eso hay que trabajarlo, pero lo poco que yo sé es que en esa línea es lo que se hace. Bueno, yo creo que una de las vías es la que ya señaló anteriormente el doctor Aquino en su presentación, ¿no? Esta lucha que tiene que darse, se debe dar en función de una democratización de la toma de decisiones, ¿no? Es decir, que aquellos que son más afectados son los que
tengan el poder decisorio en cuanto al uso del espacio. Enrique Dussel, que es un filósofo partidario de la teología de la liberación, dice: sobre todo ponte en el lugar de los pobres y mira hacia allá y mira hacia arriba. Mira a ver cómo se ven las cosas desde allá y entonces trata de pensar en una sociedad nueva desde esa perspectiva. Eso es lo que dice la teología de la liberación. Ahora, de una manera tal vez más práctica, hay muchos cambios pequeños que pueden hacerse. Peter Marcuse habla, por ejemplo, de qué haría con la Biblioteca Central de Nueva York. Pues mira, hay diferentes reformas que pueden hacerla. Uno, mediante una reforma empresarial más accesible, a lo mejor eficiente primero, mediante una reforma liberal más accesible, tal vez a los vecinos por ahí por la calle 42 y Broadway, donde está más o menos Sexta Avenida, Quinta Avenida, donde está la biblioteca, mediante una reforma radical que la biblioteca prestara libros a todo mundo y mediante una reforma transformadora que la biblioteca estuviera en toda la ciudad de Nueva York. O sea, no hay que desdeñar las reformas pequeñas porque no se puede alcanzar en el momento la reforma transformadora, el cambio transformador. El propio Marcuse dice: pues miren, el desahuciado que no tiene casa en Manhattan en el invierno no puede esperar a que llegue la revolución, lo necesita ya, ¿verdad? Entonces reformas pequeñas, palatinas, pero nunca cambiar, nunca perder el rumbo y nunca dejar de tener en mente que el objetivo final es un cambio transformador. Muy bien, pues yo creo que con esto concluimos este panel. Lamentablemente me entraron tres correos, pero me voy a comprometer a enviarlos a los autores. Si usted me identificó para quién es la pregunta, lo que yo voy a hacer es que le voy a enviar el mensaje a los presentadores y ustedes entonces podrían atender la pregunta a través de correo electrónico. Y así aprovechamos la tecnología. Gracias a los tres, incluyendo a Mara, que está desde allá, desde su país.